Estas son las voces de la manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente bonita que nos está viendo desde su hogar. Mi nombre es Eric García y ella es mi compañera Fátima y estamos muy contentos de iniciar este hermoso programa de Voz de la Manada. Oye, qué bonita presentación, Eric. Lo sé. Estoy muy feliz de estar conduciendo al lado de ti, amigo. Y bueno, yo quiero comentarte que hoy va a ser un tema, creo que bastante serio, ya que Muy va a ser serio. sobre la política. Cuéntanos, Eric, ¿de qué van a tratar? Para iniciar en la cápsula 1 hablaremos sobre los poderes de México y quiénes la conforman. Después de esta cápsula pasaremos a la entrevista que se le realizará a la abogada Jessica Galaviz García, quien es egresada de la Facultad de Derecho de aquí de BUAP. Y de ahí pasaremos a los datos curiosos que nos compartieron nuestra compañera Gabriela y Jadiel. Y como siempre, la cápsula 2, en donde se hablará sobre la historia de la Constitución mexicana. Para finalizar ya esto, cerraremos con la mesa de diálogo que, bueno, tendremos ahí un poquito de discusiones, de debate, claro que sí. Pero bueno, Oye, Eric, pues ya, ¿no? Hay que iniciar este programa. hay que iniciar de una vez. Quédense aquí en Voces de la Manada. Hoy nos adentraremos en el entramado político de México para entender los poderes que rigen nuestra nación y quiénes son las figuras clave que los integran. En un sistema democrático como el nuestro, la distribución de poderes es fundamental para garantizar el equilibrio y la estabilidad. Acompáñanos en este viaje informativo para descubrir quiénes son y qué funciones desempeñan. Comencemos por el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República. Esta figura tiene la responsabilidad de dirigir el rumbo del país, así como ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, representar a México a nivel nacional e internacional, así como dirigir la administración pública. Junto al presidente se encuentran los secretarios de Estado y las dependencias gubernamentales, quienes colaboran en la gestión de políticas públicas y programas que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Pasemos ahora al Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la Unión. Este poder se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Sus principales funciones incluyen la elaboración, modificación y derogación de leyes, así como la fiscalización del gobierno. Los diputados y senadores electos por voto popular representan los intereses de la ciudadanía y trabajan en comisiones para abordar temas de relevancia nacional. Por último, nos adentramos en el Poder Judicial, encargado de administrar justicia de manera imparcial y resolver conflictos conforme a la ley. En la cúspide de este poder se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, cuyos ministros velan por la interpretación y aplicación de la Constitución. Además, existen otros órganos judiciales a nivel federal y local, como los tribunales colegiados y los juzgados, que garantizan el acceso a la justicia en todos los rincones del territorio mexicano. Los poderes que conforman el sistema político de México son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con funciones específicas, pero interrelacionadas para asegurar el funcionamiento democrático del país. Conocer quiénes son las personas que ocupan estos cargos y entender su labor es fundamental para fortalecer nuestra democracia y promover una participación ciudadana informada. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los poderes de México. Mi nombre es Fátima y nos vemos en la siguiente cápsula de Voces de la Manada. Estamos de regreso y para comentar la primera cápsula tenemos a nuestro compañero Jared. ¿Cómo te encuentras, Jared? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy un honor estar con ustedes dos ahorita. Qué bueno que te encuentres súper bien. Oye, ¿qué nos puedes comentar sobre esta cápsula? ¿Qué te parece? Sobre todo los temas que se abordan, yo creo que todo mexicano debe de conocerlos. Pues mira, creo que está bastante interesante, ya que muchos de nosotros ni siquiera conocemos de ese tema o no nos interesa conocer un poquito de cuáles son los poderes que hay en México, porque pues creo que muchos al final caemos en, ay, pues ¿para qué no? Estudio comunicación, ¿para qué los estudio? Pero no, me parece bastante interesante cómo es que esta cápsula abarca y nos explica bastante bien lo que son los tres poderes, ¿no? Que es el judicial, el legislativo y el ejecutivo, porque al final del día son todas estas personas, todos estos poderes son los que dan como que los cambios son los que dicen qué se va a hacer de nuestro país y nosotros pues tenemos que estar pues al pendiente de quiénes son los que van a decidir estos cambios, ¿no? Porque es nuestro país, es nuestro México y pues somos parte de él y tenemos que apoyarlo y estar en todas las decisiones que se tomen.
Claro que sí. Bueno, ahora sí que como lo mencionaste, pues realmente muchos de nosotros o de las personas en general, tanto hombres como mujeres, como niños, como adultos, no sabemos exactamente lo que son estos poderes que ya nos explicó la cápsula. Pero bueno, o sea, yo les quería preguntar si realmente les gustaría saber un poco más sobre lo que es la Constitución, sobre estas leyes importantes que sabemos que van saliendo constantemente, no es como que todos los días, pero diferentes, ¿no? O sea, no sé cada cuánto año, pero la verdad es que es algo interesante. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues creo que sí las tenemos que conocer claramente porque al final pues son leyes que nosotros debemos de cumplir y muchas de esas a veces hasta nos pueden perjudicar o ayudar, ¿no? Por ejemplo, creo que cuando son los del trabajo, creo que apenas se vio que iban a promover una leycilla para que la gente que trabaja de pie, o sea, digo, nosotros a eso nos conviene y tenemos que informarnos para eso, para votar por nosotros si es correcto o si no lo es. Y aparte hay muchas leyes por ahí que nosotros no conocemos y deberíamos de conocer para hacer valer nuestros derechos. Claro, o sea, que nuestra carrera sea comunicación no quiere decir que no tengamos que conocer, porque obviamente nos compete, como le había comentado hace rato, porque somos mexicanos y obviamente tenemos que hacer valer todos nuestros derechos. ¿Qué opinas, Eric? Pues sí, realmente los derechos son muy importantes para todas las personas, sobre todo para los nuevos, los que vienen, ¿no? Detrás de nosotros, que son los niños, aprender estas bases tan, pues, importantes, ¿no? Básicas también. Yo creo que es muy importante a la gente, sobre todo a los maestros, que son los que normalmente en la primaria nos enseñan esto, ¿no? Muchas gracias por darnos esa información tan importante y bueno, pues, ahora sí que nosotros también, bueno, yo personalmente quiero estudiar un poquito más sobre ello. Claro, Eric. Oye, Eric, pero ya hay que pasar a la entrevista que le vamos a realizar a la abogada Jessica Galaviz García. Claro que sí, vamos a ello. Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Manada? Estamos de regreso con la entrevista y le quiero dar la bienvenida a la abogada Jessica Galaviz García, quien es la egresada de la Facultad de Derecho de aquí de nuestra casa de estudios, la universidad. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, de estar, pues sí, teniendo esta entrevista contigo. Eh, pues sabemos que el derecho y la comunicación yo creo que van mucho de la mano. Yo creo que no son dos ramas que son diferentes. Yo creo que sí se juntan bastante con lo que podemos llegar a observar nosotros como comunicólogos. Y yo te quería preguntar, desde tu perspectiva como abogada, ¿cómo crees que se relaciona la libertad de expresión con los derechos humanos? Sí, Fati. Bueno, primero que nada, igual estoy completamente de acuerdo contigo. Tal parece que a lo mejor derecho y comunicación no tienen mucho que ver, pero precisamente son estos dos temas, la libertad de expresión y el derecho que tenemos a hacerlo. Entonces, bueno, abarco el tema. Eh, bueno, en este caso, como tú bien me preguntas, ¿cómo se relaciona la privacidad, la dignidad humana y la igualdad con la libertad de expresión, que es, bueno, es un derecho humano que nosotros tenemos, que bueno, en este caso, la libertad de expresión va a proteger nuestro derecho a expresar nuestras opiniones libremente. Y la libertad de expresión, pues bueno, también va relacionada con la privacidad, que pues bueno, que va a garantizar que pues nosotros tengamos control sobre sobre nuestra propia información, porque bueno, la privacidad también es un derecho del cual somos garantes como personas. Y bueno, también vemos como pues la dignidad humana que, que bueno, va a ser protegida y nos permitirá que nosotros podamos expresar nuestras ideas y valores sin temor a que, pues bueno, seamos juzgados o seamos castigados o tengamos represalias por esto. Entonces, pues bueno, todo esto se conjunta en que no todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ser escuchados sin discriminación y con derecho a nuestra privacidad. Ok, sí, me parece muy bien esto que comentas, que obviamente, pues obviamente todo se rige por el derecho, ¿no? Y obviamente nosotros también como comunicólogos, pues también merecemos esas como ciertos como reglamentos, porque yo te quería preguntar qué regulaciones existen en México para los medios de comunicación referente a la libertad de expresión.
Sí, claro, mira, eh, existen bueno, existen leyes, existen tratados, existen convenios que México celebra con otras organizaciones precisamente defendiendo este derecho. Pero nosotros en México, nosotros lo que nos rige es nuestra Carta Magna, que en este caso es nuestra Constitución. Y bueno, la Constitución es la cabeza de todas las leyes, de todas las normas, de todos los convenios, de todos los tratados que México celebra. Entonces, esta va a ser nuestra principal guía, por lo que podemos entender que este derecho nace a partir del artículo 6, que mira, si me permites, voy a citar un poquito del artículo 6, que es donde precisamente habla sobre la libertad de expresión. Este, pues bueno, dice, artículo 6 constitucional. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Quiere decir que nosotros no seremos castigados por expresar nuestra opinión. Y también, ojo ahí, porque dice, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Aquí ya nos está hablando de una limitante que tenemos con este derecho, que claro, si bien es nuestro derecho expresarnos libremente, también tenemos, pues bueno, este parámetro de que no podemos sobrepasar la vida privada o el orden público. Eh, bueno, también habla de nosotros como sociedad, como mexicanos, tenemos derecho a, a todo lo que es relacionado al orden público. Y en este caso, en el apartado A, fracción primera, nos habla de todo lo que se entiende por orden público. Entonces ahí ya tenemos las limitantes de qué es público y qué es privado, a qué sí tenemos derecho y a qué no. Eh, y pues bueno, también habla de precisamente lo que hablábamos hace rato, del derecho a la privacidad, también lo abarca en nuestra fracción segunda. Y, y pues bueno, eh, principalmente en el artículo 6 se desprende este derecho y en nuestro artículo séptimo también, perdón, sin antes mencionar, ustedes como comunicólogos, también es importante recalcar que en este mismo artículo, pero en el apartado B, habla que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado deberá garantizar a la población y su integración social sobre la información y el conocimiento de este mismo. Y pues bueno, todo lo relativo a comunicación viene en este apartado. Pues bueno, y ya, como por último, en nuestro artículo séptimo tenemos la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y también habla sobre que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 que ya habíamos citado. Como habíamos hablado, esto tiene sus limitantes. Claro que gozamos de este derecho, pero pues también tiene sus limitantes. Y pues bueno, también México ha celebrado diferentes pactos y tratados con organizaciones como por ejemplo la ONU, que, que bueno, estas instituciones eh, supervisan o checan que se esté cumpliendo con este derecho humano. Y pues bueno, en caso de que este sea violatorio, pues le hará una observación al Estado mexicano. Y pues bueno, eh, principalmente pues sí, en donde nace nuestro derecho es en la Constitución, artículos 6 y 7. Ok. Sí, justo lo que nosotros hablamos es que, bueno, tenemos una materia que se llama Derecho para la Información y justo nos enfatizan mucho este artículo sexto. Eh, yo te quería preguntar desde tu perspectiva como abogada, ¿cuál crees, o sea, es una pregunta así, como desde tu perspectiva, eh, ¿cuál crees que es el papel que juega la autocensura en la limitación del ejercicio del derecho? Ok, sí, bueno, primero podemos entender a la autocensura como el hecho de que uno se limite a expresar su opinión
ya sea por miedo, por presión social, por alguna otra vertiente que pueda generar esta autocensura. Muchísimas gracias, abogada Jessica Galaviz. Creo que la información que nos has brindado es muy importante y como comunicólogos la valoramos bastante. Esperamos que en un próximo programa puedas estar presente igual también para darnos a lo mejor algunos tips sobre derecho. Muchísimas gracias. Sí, ¿de qué, Fátima? Muchas gracias y un gusto. Saludos a todas las voces de la manada. Gracias. Adiós. Hasta luego. Amigos, yo los saludo desde el otro lado del foro a Fati y Arik, pero bueno, vamos a iniciar con nuestros datos curiositos y no me encuentro sola, me encuentro con mi amigo Jadiel. Amigo, ¿cómo estás y qué nos traes hoy de datos curiosos? Hola Gaby, pues muy emocionado, muy contento de traerte estos datos súper curiosos, qué mejor acompañado que contigo. Y pues te voy a traer, no sé si ustedes o tú sabías, pero existen 4 banderas oficialmente reconocidas. Comenzaré con la primera que... Pues según el artículo de National Geographic, fue durante el Grito de Dolores en 1810 con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Luego está la segunda con Agustín de Iturbide al mando, esta bandera con los 3 colores del primer gobierno mexicano. La tercera fue durante el siglo XIX en el imperio de Maximiliano I. En esta pues vamos a tener un nuevo diseño y pues finalmente la que todos conocemos de 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, que pues es la que ya todos conocemos con los 3 colores ya representativos de este increíble país, y el águila y el nopal devorando la serpiente, obviamente. Amigo, la verdad qué dato tan grandioso de nuestra bandera patria, que es algo muy significativo. Claro. Y que ha hecho modificaciones muy importantes. Pero déjame contarte, Jadiel, un dato curioso sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ya que fue la primera en reconocer los derechos sociales, marcando un hilo significativo a nivel jurídico. Este documento emblemático no solo estableció los principios fundamentales de la nación, sino que también garantizó derechos básicos para todos los ciudadanos. Pero amigo, eso no es todo. La elaboración de la Constitución fue un proceso meticuloso y lleno de cuidado. Los artículos de la misma fueron escritos a mano con una delicada pluma de oro y tinta china. El responsable de esta ardua labor fue el calígrafo oficial del Congreso. Wow, bueno, súper importante nuestros derechos, porque pues, creo que actualmente tenemos que saber nuestros derechos. Algo que me llamó la atención fue eso sobre la tinta China y sí, de oro, o sea, muy interesante. Pero bueno, ya para terminar nuestro último dato, hablaremos sobre pues nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues por si no lo sabían, tienen algunos gustos peculiares, en específico del béisbol. Mira, te voy a hablar que tiene una notable afinidad y una pasión que ha perdurado a lo largo de su vida. Desde su juventud, Andrés Manuel mostró un talento innato para el deporte, desempeñándose como lanzador derecho en la Liga de Béisbol de la zona petrolera. Y a pesar de su compromiso con la política y sus responsabilidades como presidente, pues sigue siendo una parte significativa de su identidad y una fuente de conexión con su pasado y su comunidad. Y bueno, no sé si tú lo has visto, pero pues siempre se la pasa subiendo en redes sociales, apenas que fue el Mundial de Béisbol, de cómo pues apasionado por su país y su gorra, y ya hasta firmó unos bat de béisbol, en fin, o sea, este presidente nos da mucho de qué hablar. Pero yo la verdad no sabía que era alguien deportista, creí que solamente era aficionado, pero no que había practicado desde chico. La verdad, un dato muy curioso de nuestro presidente. Pero bueno, amigo, vamos a finalizar. Ya terminamos ya estos datos curiositos, vamos a la siguiente cápsula. La mejor manera de conocer al pueblo mexicano es mediante el estudio de su historia, y sin duda alguna, parte fundamental de esta es nuestra Constitución mexicana. Pero, ¿sabías que no siempre fue como la conocemos actualmente? Quédate, en esta cápsula de Voces de la Manada daremos un viaje en el tiempo para conocer la historia de nuestra Constitución. Recordemos que a inicios del siglo pasado, el país se encontraba sumido en una revolución que buscaba derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien había gobernado durante más de 30 años. Como ya sabemos, este fue derrocado
liderado por el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero, misma que después fue traicionado y asesinado por el ejército y la embajada estadounidense, dejando en el poder a Victoriano Huerta. Fue entonces que surgen movimientos por todo el país para derrocarlo. Dichos movimientos estaban liderados por Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Carranza llamó un movimiento nacional para restablecer el orden a partir de la Constitución. Una vez que lograron quitar a Huerta del poder, los tres líderes entraron en disputas y desacuerdos, comenzando así la lucha de facciones revolucionarias. Zapata y Villa se fueron por su lado y Carranza continuó con su proyecto constitucional, lanzando una convocatoria para nombrar diputados que representarán a todos los estados del país, un diputado por cada 60,000 habitantes, lo cual llevó a una reunión en octubre de 1916 para dar inicio a las sesiones del Congreso Constituyente, hasta que el 5 de febrero de 1917 se estableció la Constitución. Durante este periodo, diferentes facciones y líderes revolucionarios lucharon por el poder y presentaron diferentes propuestas políticas. Como dato curioso, la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna, estaba integrada por representantes de diferentes grupos de la sociedad mexicana. La Constitución de 1917 se convirtió en un documento fundamental que buscaba establecer los principios y derechos fundamentales de los mexicanos, así como las bases para una nueva organización política y social en el país, la cual sigue vigente hasta nuestros días, aunque con el paso del tiempo se le han hecho un gran número de reformas. ¿Qué te pareció este viaje histórico? Interesante, ¿verdad? Ahora que ya conoces más de la historia de la Constitución, cuéntanos qué artículos conoces y cómo estos ayudan a nuestro país. Yo soy Luis Enrique González y nos vemos en una próxima cápsula, aquí en Voces de la Manada. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos de ver la cápsula 2 y bueno, la verdad es que el tema sobre la Constitución mexicana es muy importante porque fueron las primeras, más bien fueron las primeras leyes que obtuvimos aquí en nuestro país, en nuestro queridísimo país. Y bueno, pues, ¿ustedes conocían alguna de estas leyes de la Constitución o conocen más bien alguna? Sí, es muy importante conocerlas y nosotros como comunicólogos conocemos principalmente la 6, que habla sobre el acceso y el derecho a la información, y nosotros creo que tenemos que tomarla muy en cuenta porque como comunicólogos nos enfocamos a trabajar con información, con datos, con no solamente datos generales, sino datos de personas. Entonces, saber cómo gestionarla, en qué lugares podemos emitirla es muy importante y esas pautas nos las da precisamente la Constitución. Claro que sí. En lo personal quiero mencionar algo que quiero resaltar, y es que el hecho de que estamos enfocándonos mucho ahorita en el aspecto de que como comunicólogos quizás si no nos llama la atención, o comunicólogos nos debe llamar la atención. Yo pienso que seas comunicólogo o no, estudies la universidad o no, tengas una carrera o no, necesitas conocer la Constitución, y no es tanto por el hecho de presumir, o por el hecho de que tú lleves tus propios casos, o sea, para eso hay abogados, pero simplemente por el hecho de que conozcas a lo que tienes acceso, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque así como tenemos privilegios como los derechos, también tenemos obligaciones como ciudadanos. Y bueno, también necesito saber el punto de vista de ustedes, o sea, si están de acuerdo conmigo o no. Claro, bueno, de mi parte sí considero que como comunicólogos hay que también ser conocedores de los artículos que existen en la Constitución, y como menciona Rubí, el artículo 6 es importante y es fundamental que pues en nuestra carrera lo conozcamos, ¿no? Ya que se enfoca en el derecho de la libertad de expresión, así también como las restricciones que podría tener el derecho a la información, ¿no? Entonces, yo también les quiero comentar qué opinan acerca sobre conocer los artículos y cuál es la relación con el comunicólogo. Pues mira, yo creo que hay demasiado, que déjame decirte que ahorita me encuentro en 6º semestre de la carrera, y antes de cursar este semestre yo creía que no había relación, pero hay una materia que se llama justamente Derecho a la Información, que en clase aprendí. Lo primero que vi es que no debería llamarse Derecho a la Información, sino Derecho de la Información. Entonces, para destacar cómo es que se relaciona, sino pues es que nosotros como comunicólogos tenemos la labor de justamente comunicar, o sea, valga la redundancia, pero tenemos que saber qué es lo que podemos comentar, a qué tenemos derecho a opinar, si vamos a tocar datos privados, o consultar información, que ahí va un dato. Y ya pasamos los datos curiositos, pero es un dato. La información se clasifica en 3, que es la información privada, la confidencial y la información reservada, de la cual no, evidentemente, cada una tiene el tiempo en el que se puede publicar. Pero pues bueno, es importante conocerlo. O sea, como comunicólogos no nos podemos meter en un problema si es que decidimos
opinar sobre la vida personal de alguien, o sea, y es algo gravísimo, entonces hay que cuidarlo muy bien. ¿Y tú, Gloria, qué nos podrías decir sobre, has aplicado alguna de estos tipos de leyes en tu vida personal? Hablemos de eso. Okay. Creo que sí, creo que muchas veces básicamente nuestra vida se rige a partir de las normas y de las leyes que existen, entonces no necesariamente estamos conscientes de que estamos haciendo algo que se denomina como derecho o como obligación, porque también es importante saber que tenemos esas dos partes, las leyes nos confieren derechos, pero también nos requieren obligaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, el hecho de venir a la escuela es un derecho, ¿no?, que tenemos a la educación, nosotros como universitarios, pero también tenemos la obligación de cumplir con las normas de esta institución, no sé, no faltar a clases, respetar ciertas áreas, no, por ejemplo, nosotros como comunicólogos no fotografiar ciertas partes en la universidad, ¿no?, porque pertenecen a ciertos autores y al fotografiarlos libremente, pues estamos violando esos derechos que tienen dichos autores de esas imágenes o fotografías. Entonces creo que sin darnos cuenta siempre estamos a la marcha con las leyes y pues buscamos cumplirlas. Claro, es como todo, ¿no, chicos? Por ejemplo, ahorita se me ocurre que siempre es buena idea que desde niños tengamos esta ya, no como a lo mejor definición como tal, pero sí ya tengamos una idea, ¿no? Cuando en la escuela o en la clase ponen las reglas, ¿no? O sea, realmente ahí ya están aplicando parte de, ¿no? O sea, como para aprender a respetar estas reglas que son estas leyes, ¿no? Que poco a poco vamos a ir pues modificando, aprendiendo más bien, y en cualquier lado, en una escuela, en un restaurante, de no fumar, así específicamente, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué más, Fátima? Claro, todo lo que comentan yo creo que tiene bastante sentido, ya que, por ejemplo, lo que comentaba Ruby, de dar siempre crédito, también siempre nosotros como comunicólogos que también llegamos a tomar foto, incluso buscamos una nota de alguna, mejor otro periódico, siempre hay que también dar crédito de la fuente de la que saquemos esa información o tomemos pues foto. Entonces siempre hay que estar muy atentos a todo esto, Eric. Sí, por supuesto, pero bueno, ya casi acaba este programa, más bien ya va a acabar. Entonces, pues, nos queremos despedir, pero antes de decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encontramos como Voces de la Manada en Facebook, Instagram y TikTok. Oye, Eric, también hay que mencionarles que nos vean por el 18.1 de su señal abierta y en el 118 de Megacable. A las 5 de la tarde siempre Voces de la Manada. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias Alfredo, chicos. Muchas Gloria por este programa. Así que, bueno, pues mi nombre es Eric García. Yo soy Fátima Pedrosa. Y esto fue Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.